No. Pablo. Vamos a dar inicio, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a que abramos nuestros himnarios, por favor. Himno número 43. Número 43. Estar por Cristo firme. Estar por Cristo firme, soldado de la cruz, alzar hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con el por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estar por Cristo firme, os llama la ley, con él pues a la lucha, soldados todos sí, probar que soy valiente, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es igual. Estar por Cristo firme, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Deseo la armadura, velar en oración. Deberes y peligros demandan gran tesón. Vamos a ir en palabras de oración y después seguiremos alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias le damos por esta nueva oportunidad en esta tarde que usted nos brinda de poder estar aquí juntos, reunidos como tu iglesia, para alabar y glorificar y ensalzar tu santo y precioso nombre. Ahora, Padre, queremos que sea el invitado de honor en esta tarde, en este lugar, que sea el invitado de honor en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, Padre Santo. Que usted siempre more en todo ello, Señor, y que nosotros tengamos este corazón dispuesto para ponerlo en primer lugar sobre todas las cosas. Queremos pedirle que usted sea con aquellos hermanos que posiblemente aún han de venir en camino, que usted apresure sus pasos, pero sobre todo que los pueda traer con bienestar hasta este lugar, para así gozarnos de esta fiesta espiritual. Bendiga a tu siervo que estará exponiendo tu palabra. Deme palabras fáciles, palabras sencillas, palabras entendibles, Señor, de las cuales usted quiere que yo deba de hablar en esta tarde. Y que al abrir mi boca, Padre, no solamente la podamos escuchar, entender, sino que la podamos poner en práctica en nuestro diario vivir y darla a conocer a aquellas personas que aún no le conocen. Bendiga a nuestros hermanos que estarán en el frente de la alabanza. Sígales dando ese corazón para servirte, Padre, en tu reino, y bendiga a sus familias. Bendito sea tu nombre por siempre y en nuestra plegaria. En Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vamos
una otra alabanza y después Saúl, Jorgito pasarán en esta tarde y Yair va a entonar también una alabanza el número 200. A Yair vamos a pedir que él nos dirige en esta alabanza. Vamos entonces a entonar 154. 154. 154. La tumba la encerró. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, en tu gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Mi guarda se escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, el con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Vamos a pedirle a Yair que nos dirija el 200, por favor. Sí. Es el número 200, hermanos, por favor. No hay Dios tan grande como tú. Y verdaderamente, hermanos, no hay otro Dios más grande que nuestro Salvador. Es el número 200. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y tu Santo Espíritu. Buenas tardes, hermanas, hermanos.
Bienvenidos una vez más. En las carpetas blancas, en la página 2, unidos. Si la tenemos, cantemos. Unidos, unidos es su nombre, unidos, unidos, unidos es su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, unidos, tomándonos de las manos, iremos por el mundo cantando al Señor, la gloria de Jesús, la reina resplandecerá. Y así el mundo sabrá que tú eres Dios, que tú eres Dios, que tú eres Dios. En los seminarios negros, la página 171 da la luz. 171. Si la tendremos, cantemos. La llamada suena sobre el mar traidor, da la luz, da la luz. Nuestras almas encontradas al Salvador, da la luz, da la luz, da la luz, da el Señor Jesús, que la ve sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin terminar. Los de Macedonia hoy nos llaman, sí, da la luz, pues hacemos la bandera carmesí, da la luz, da la luz. Da la luz, del Señor Jesús, que la ve sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin terminar. El amor de Cristo está en el corazón, da la luz, da la luz. Y después tendremos nuestro galardón, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin terminar. Los invito a que abramos nuestras Biblias al libro de Santiago, capítulo 1. El libro de Santiago, capítulo 1. Estamos estudiando sobre esta epístola y estamos, hermanos, a partir del versículo 22 al 27, pero rápidamente voy a dar un repaso de
nuestro Dios. Estuvimos viendo, hermanos, que para ello debemos de ¿qué? De estar oyendo o escuchando la palabra. La segunda cosa que estuvimos viendo hace 2 semanas fue, hermanos, que hay que recibir la palabra de nuestro Dios. Entonces, teniendo ya esto en mente, entonces nos corresponde una tercera porción, una tercera parte, un tercer punto, hermanos, de estos versículos. Ya cuando usted ha escuchado la palabra de Dios o la ha oído, y usted entonces la ha recibido, entonces solamente le corresponde a usted poder obedecer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, ¿o no? Amén. Todos queremos que Dios nos bendiga, pero muchas de las veces, hermanos, entre más Dios nos bendice, no estamos obedeciendo a lo que la palabra de Dios nos manda que hagamos cada uno de nosotros. Entonces, espero que en esta porción de las Escrituras, hermanos, podamos salir edificados a través de ella, pero principalmente que podamos obedecer lo que su palabra nos va a estar enseñando en esta epístola. Vayamos a la primer capítulo de Santiago, versículos 22 hasta el versículo 27. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 27, y dice así, hermano: pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24 dice: porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y versículo 27 dice, hermanos: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Por eso, hermanos, es importante poder ver lo que la Escritura nos está enseñando. Una vez que hemos recibido la palabra de nuestro Dios, entonces nos corresponde obedecer la palabra de nuestro Dios. Fíjense lo que dice una vez más el versículo 22, hermanos. Dice ahí: pero ser hacedores de la palabra. ¿Qué nos quiere dar a entender, hermanos, cuando Santiago está diciendo ser hacedores de la palabra? Que la pongamos en práctica, que obedezcamos a la palabra de Dios, en otras palabras. Pero ser hacedores, háganla, hagan de acuerdo a lo que ella nos está diciendo, hagan de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está hablando. Pero dice, y no solamente oidores. Hermanos, cuando una persona es oidor, esa persona solamente está escuchando, está captando. Pero la palabra de nuestro Dios, hermanos, muchas de las veces no se nos queda en nuestra mente y en nuestro corazón. Si usted está recibiendo la palabra, usted va a prestar atención a lo que ella dice. Y no solamente va a prestar atención, sino que también la misma palabra lo va a hacer a usted que se mueva a obedecer su palabra, a obedecer su palabra. Porque luego dice, hermanos, ahí, que si nosotros solamente somos oidores de ella, entonces dice que nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos, hermanos. Entonces, si nomás la va a escuchar para usted, ¿de qué le va a servir si no la va a poner en práctica?
¿De qué le va a servir estar escuchando y no va a obedecer a ella? ¿De qué le va a servir, hermanos, hacer todo, pero se va a olvidar por completo de lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios? Por eso dice aquí, ser hacedores. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan, hermanos? Aquella frase célebre del apóstol Pablo, hermanos, que dice, ser imitadores de mí, como yo lo soy, de Cristo. ¿Verdad? En otras palabras, Pablo, hermanos, había escuchado, había recibido, ahora la estaba obedeciendo, pero ahora también estaba siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. A esta invitación, hermanos, es la que se nos está invitando a hacerlo, a obedecerla, para ser hacedores de ella. Porque lo contrario, hermanos, recordamos aquella parábola del sembrador que dice que una cierta semilla se cayó en cierto lugar y la ahogaron las espinas. Y luego otra cayó en otro lugar. ¿Y qué pasó? Vinieron las aves y se la comieron, ¿verdad? Pero luego sembró otra parte la semilla, hermanos, y dice que esta era tierra buena, esta era tierra fértil, hermanos. Entonces, ahí es donde va a dar el crecimiento. Cuando nosotros estamos sembrando la semilla, va a dar su fruto, ¿sí? Pero tenemos que hacer nosotros algo importante, hermanos. No nomás dejarla que se quede sembrada ahí y que se opaquen con otras cosas, sino hay que darle nosotros crecimiento. Pero ¿cómo le voy a poder yo dar crecimiento? ¿Cómo puedo yo ser hacedor de la palabra? Cuando uno mismo, hermanos, se pone en las manos de Dios, cuando uno verdaderamente obedece, entonces usted verdaderamente va a poner en práctica lo que se ha sembrado en su corazón. Va a ser usted hacedor de la palabra. Fíjense, hermanos, en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 22. El libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 22. Dice así, hermanos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ahora, hermanos, yo ya recibí la palabra. Ahora me está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, en cuanto a la manera, a mi pasado, mi forma de haber sido yo antes, en cuanto a la pasada manera de vivir. Ahora ya no debe de existir el viejo yo, el viejo hombre, hermanos, el que estaba en el pasado. Ya no debemos de traerlo ahora en nuestro presente ni para nuestro futuro, hermanos. El pasado, ¿qué dice? El pasado es pasado. Todo es nuevo en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, dice claramente, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, quita todo aquello. Entonces, si usted verdaderamente quita todo aquello, entonces usted verdaderamente va a obedecer a lo que la palabra de Dios dice. 1. Y número 2, usted entonces no va a ser solamente oidor de la palabra, sino que va a ser hacedor de la palabra. Es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo, hermano, aquí. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7. Hablando también, hermanos, de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Fíjense lo que dice el versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense, ¿quién es el que está hablando aquí? ¿Quién está diciendo estas palabras? Es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que no todo aquel que le diga, Señor, Señor, va a poder entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes podrán entrar en el reino de Dios? De acuerdo a nuestro Señor Jesucristo aquí, hermanos, es todo aquel que hace la voluntad de Dios. Es todo aquel que está obedeciendo a los mandatos divinos. A eso se está refiriendo aquí, hermanos. Porque si seguimos leyendo, versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense, en aquel día dice que muchos le van a decir, Señor, Señor. Pero fíjense lo que dice también nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué estaban haciendo solamente, hermanos? No eran hacedores de la palabra, no estaban haciendo la voluntad de Dios, no estaban obedeciendo a lo que Dios decía. Simplemente, hermanos, aquella gente estaba ¿qué? Oyendo, eran solamente oidores, hermanos, pero no ponían en práctica lo que estaban escuchando. Por eso es importante, hermanos, prestar atención a lo que la palabra de nuestro Dios tiene que decirnos. Romanos capítulo 2, versículo 3, hermanos. El libro de los Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quiénes serán, hermanos? ¿Quiénes son? ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Porque todos, dice aquí, versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Pero el 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Entonces, dice, sino los que hacen, hermanos. ¿Quiénes? Los que obedecen. Los que hacen la voluntad de Dios. Por eso, usted y yo debemos de ser hacedores de la palabra. Versículo 23 de Santiago capítulo 1 dice, hermanos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, aquella persona que solamente escucha y no lo hace, no pone atención, se olvida de ello, dice, este es semejante al hombre que considera su espejo, su rostro natural. Fíjense, hermano. ¿Cuántos de nosotros no se ha fijado en un espejo? Yo creo que todos nos hemos fijado en un espejo. ¿Y qué es lo primero que se ve en ese espejo? Uno mismo. Los ojos, la cara, como, y empezamos a decir, ah, qué guapo, qué hermoso, qué hermosa, qué precioso, qué preciosa estoy. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué grandeza, qué bello me ha creado el Señor? ¿Sí o no? Muchas veces hacemos esto, hermanos. Pero no nos fijamos verdaderamente lo más adentro de nosotros. Porque nos vemos en el espejo y ya nos conocemos. Pero nos quitamos del espejo un rato y empezamos a ver, pues, ¿qué es lo que me vi yo en mi cuerpo, en mi rostro? Tenía un lunar yo aquí, porque ahora traigo un lunar aquí, no lo tenía antes, cuando me vine al espejo. Hermanos, esto es lo que dice la palabra, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no la hace, dice, es semejante a aquel que se considera en un espejo su rostro natural. El que no hace la voluntad de Dios. ¿Sí? Sigue diciendo, hermanos, porque si alguno es oidor de la palabra,
no hacedor de ella. Porque él se considera a sí mismo. Fíjense, hermanos, en el versículo 24 dice, porque esa persona se está considerando a sí mismo. ¿Cuántos de nosotros, tal vez, hemos dicho esas mismas palabras? Yo no me estoy reflejando a nadie más. Yo no me estoy reflejando ni siquiera a la semejanza, a la obediencia que debo de tener en Dios. Yo solamente me estoy viendo mi exterior. ¿Sí? Y aquí está diciendo, porque él se considera a sí mismo. ¿Cómo será una persona a sí misma? Una persona que no quiere hacer caso, que no quiere obedecer, que está renunciando, no quiere aceptar la palabra de Dios, ni siquiera quiere hacer su voluntad. ¿Cómo será esa persona verdaderamente? Porque ahí mismo dice, hermanos, dice, y se va y luego olvida cómo era. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente se ha visto en el espejo, hermanos, y ha dicho, qué grande es nuestro Dios? Yo soy una creación de Dios. Yo tengo que reflejar de acuerdo a mi Dios. ¿Cómo era nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo fue nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que yo tengo que reflejar en mi ser. Tengo que ser semejante a Jesucristo. Y para ser semejante a Jesucristo, yo tengo que obedecer y escuchar sus palabras. Tengo que ponerla en práctica, dice Santiago, hermanos. Y no solamente ser oidor olvidadizo. Esto es lo que se requiere, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Fíjense, hermanos. Lucas capítulo 6, versículo 47. Lucas capítulo 6, versículo 47. Todo aquel, dice el versículo 47, 6:47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Fíjense lo que está diciendo Jesucristo. Dice el versículo 48, semejante es al hombre que edificará su casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, hermanos. Fíjense, hermanos, aquella persona, dice, todo aquel que viene a mí, ¿a quién? A Jesucristo. Todo aquel que hace su voluntad, todo aquel que está obedeciendo, dice que lo va a comparar con aquel hombre que construyó su casa. Y el fundamento estaba en aquella roca, hermanos. Déjeme preguntarle a usted, ¿en dónde está puesta su fundación? Su fundamento. ¿En qué está puesto? ¿En qué está realmente establecido? Porque dice que lo va a compadecer, lo va a comparar con aquella persona que la edificó en la roca. Porque también, hermano, nos puede comparar con aquel que la edificó en ¿dónde? En la arena. Que vino el río, subió las aguas, golpeó aquella casa, ¿y qué dice? Y fue grande su ruina. Entonces, ¿a qué seremos nosotros semejantes, hermanos? ¿Seremos verdaderamente semejantes porque tenemos la fundación sólida, que es Jesucristo? ¿O tenemos la fundación, hermanos, sobre la arena? Y aquellos que están fundados sobre la arena, hermanos, son aquellos que son solamente oidores de la palabra. Y todo aquel, hermanos, que son hacedores de la palabra, dice que el fundamento es Jesucristo. Son aquellos que están obedeciendo. Vamos a ver otro pasaje más, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 13,
Versículo 12, hermanos. Y dice así: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido, hermano. Fíjense lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos, a la iglesia. Le está diciendo claramente, hermanos, vemos por espejo, vemos oscuridad, no estamos resaltando la luz, ¿sí? Entonces dice que más adelante vamos a tener que ver cara a cara a quién, hermano. A nuestro Dios, a nuestro Salvador. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, hermano. ¿Quién nos conoce a nosotros, hermanos? ¿Quién me conoce a mí? Nuestro Dios, ¿verdad? Pero aparte de nuestro Dios, ¿quién me conoce a mí, hermanos? Mi esposa. ¿Quién más me conoce a mí, hermanos? Mis padres. ¿Sí? Y nuestro Dios principalmente es el que me conoce tal y como soy, hermanos. Si yo estoy en un espejo, tal vez voy a estar en un espejo oscuro. Pero en aquel día voy a estar cara a cara con aquel que me creó. ¿Sí? Y dice aquí, hermanos, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Ahorita estaba leyendo en el pasaje de Santiago 1:23, que habla del hombre que se mira al espejo y luego se le olvida cómo era su rostro. Y mencionaba que la palabra es considerar es mirar con detenimiento y con cautela, como ver detalles, a diferencia de una mirada casual cuando pasas por un espejo, ¿verdad? Y luego dice, los espejos en el primer siglo pues no eran de vidrio como están ahora, sino que eran metálicos. Pudieran ser de bronce, pudieran ser de plata, incluso para los ricos de oro. Pero los metales se martillaban tanto hasta quedar convertidos en láminas que se unían hasta que reflejaran la imagen de los objetos cercanos. Y a donde quiere llegar es que aunque el reflejo podría ser bastante adecuado, estaba lejos de ser perfecto. Y eso pues es lo que menciona también primero en los Corintios 13, donde está hablando que pues, entonces veremos lo perfecto. Ahorita lo que estamos mirando sí se está puliendo, pero aún todavía hay imperfecciones. ¿Hasta cuándo llegará lo perfecto? Dice en el verso 12. Dice, entonces conoceré como fui conocido. Veremos cara a cara, ¿verdad? Todavía falta. Ahora vemos por un espejo. O sí se percibe, pero aún no es lo perfecto. Así es. Entonces, hermanos, ¿qué nos está enseñando aquí Santiago en estos primeros versículos del 23 al 25, al 24, perdón? ¿Qué puedo aprender yo? Tenemos que prepararnos para aquella hora, para aquel tiempo. Debemos prepararnos, hermanos. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, hermanos. Entonces, cuando somos eso, cuando somos hacedores, entonces verdaderamente voy a obedecer lo que la palabra de Dios me está diciendo, me está diciendo que haga. Si yo, hermanos, si yo no obedezco lo que la palabra de Dios, ¿de qué me servirá estar aquí? ¿De qué me va a servir a mí estarles enseñando si yo mismo no lo voy a poner en práctica primeramente? Si yo mismo no voy a obedecer a lo que su palabra me está enseñando. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, no va a estar en mí, sino simplemente seré como un espejo y seré simplemente un oidor. Un oidor de ellos. ¿Está quedando claro estos pasajes bíblicos, hermanos? Versículo 25 al 27 ahora, hermanos. De Santiago capítulo 1.
Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense lo que está diciendo. Hermanos, la gran bendición que vamos a tener usted y yo. La palabra, hermanos, clave en este versículo es la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado viene de la palabra griega makarios, que traducida a nuestro lenguaje, hermanos, quiere decir doblemente bendecido, doblemente feliz, doblemente dichoso. Y aparte, hermanos, dice, mientras que usted atienda atentamente, mientras que usted está visualizando, está viendo atentamente en la perfecta ley la libertad. ¿A cuál libertad, hermanos? En la mañana les hablé de ello. Un pasaje bíblico, hermanos, ¿verdad? Que nos habla de ello allá en el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 12. ¿La libertad en qué, hermanos? La libertad del pecado. La libertad, hermanos, que Jesucristo compró con su propia sangre, hermanos, al morir en aquella cruz. Dice, entonces, lo que tengo que hacer yo es perseverar en lo que estoy haciendo. Y más cuando se trata de las cosas de nuestro Dios, hermanos. Más cuando se trata de las cosas de nuestro Dios, hermanos. Entonces, todo lo que usted vaya a emprender, todo lo que usted vaya a hacer en su vida, mientras que esté Jesucristo en su vida, mientras que usted está haciendo la voluntad de Él, mientras que usted está siendo hacedor de la palabra, entonces usted verdaderamente será doblemente bendecido por nuestro Dios. Porque de lo contrario, hermanos, así como Dios también nos bendice, también puede ser que, hermanos, maldecirnos, hermanos. Pero ¿cómo, hermanos? ¿No que nuestro Dios es un Dios de amor, de gracia y misericordia? Sí. ¿Se acuerdan aquel pasaje bíblico, hermanos, que les dice, escogeos vosotros hoy? Escogeos vida, bendición, o escogeos maldición y qué? Y muerte. Entonces, si queremos la bendición de Dios, haz caso y obedece a lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te está hablando, y serás dichoso, serás bendecido. Mas si no haces caso, no atiendes a lo que Dios te está diciendo, debemos de tener mucho cuidado porque también nos puede maldecir el Señor. También nos puede maldecir el Señor. Segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 18. Segunda carta a los Corintios capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fíjense, hermanos. Fíjense lo que nos está hablando aquí, hermanos. ¿Cómo somos? ¿Cómo seremos, hermanos? Dice que seremos transformados. ¿A qué forma, hermanos, vamos a ser transformados? Ahí mismo dice, hermanos, seremos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente quieren ser como el Señor, hermanos? Amén. Yo creo que todos deseamos ser como la misma imagen del Señor. Entonces debemos pulirnos. Debemos nosotros, hermanos, día a día empaparnos más y más y más de la palabra de Dios. Y cuando uno menos lo espera, hermanos, estaremos de perder un poquito a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero tenemos que estar firmes, constantes
siempre, hermanos. No darnos por vencidos, porque entonces, dice ahí otra vez, versículo 18, por tanto nosotros todos mirando cara a descubierto como un espejo la gloria del Señor. Yo quiero ver la gloria del Señor un día. No trato de ser igual a Dios, hermano, pero sí trato de ir por el buen camino que me llevará a la eternidad, que me llevará a la gloria de Dios, hermanos. Ese es mi anhelo y mi deseo. Y es lo que Pablo, hermanos, nos está invitando acá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Vayamos a Santiago, capítulo 2, versículo 12. Santiago, capítulo 2, versículo 12, hermanos. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Fíjense lo que dice. Ahí, así hablar y así hacer. Juan capítulo 13, versículo 17. Juan 13, 17, hermanos. Si sabéis estas cosas, una vez más, hermanos, dice, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Cuáles cosas, hermanos? La voluntad de Dios. Si nosotros verdaderamente estamos haciendo estas cosas, si verdaderamente, hermanos, queremos ser bendecidos, hagamos las cosas de nuestro Dios. Sigamos sus pisadas, hermanos, hagamos su voluntad, obedezcamos a Él. Y de verdad que usted y yo seremos bienaventurados en ello. Versículo 26 de Santiago, capítulo 1 ahora, hermanos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, y la religión de tal es vana. Hermanos, ¿de qué me va a servir a mí? ¿De qué me va a servir a mí estar viniendo a la iglesia, pero no puedo refrenar mi lengua? Recuerden, hermanos, que nuestra lengua es uno de los miembros más pequeños que tenemos en nosotros. De acuerdo a las escrituras, hermanos, con ella, ¿qué dice? ¿Bendecimos o maldecimos? Pero dice aquí, hermanos, si yo me creo religioso, pero no estoy refrenando yo mismo mi lengua, ¿qué estoy haciendo yo? Me estoy engañando yo a mí mismo, hermanos. De nada me va a servir estar aquí en la iglesia escuchando la palabra, ser solamente oidor de ella, pero mi corazón va a estar lejos. La pregunta es, ¿dónde está su corazón en esta tarde? ¿Dónde está su corazón verdaderamente, hermanos? ¿Está aquí? Y si está aquí, dele gracias y honra y gloria a Dios. ¿Cómo está nuestra lengua, hermanos? ¿Está refrenada o no está refrenada? ¿Está saliendo cosas vulgares de ella? Entonces no será bienaventurado, hermanos. Entonces su religión es vana. ¿Y qué es la palabra vana, hermanos? Vacía, hueca, hermanos. No va a tener ni siquiera amor por nadie, hermanos. No va a tener ni siquiera amor por la palabra de Dios. Y dice que el amor no va a estar en nosotros. Dice que cuando usted le hace a un metal y le pega así, ¿qué va a hacer? Nomás se va a oírse, pero ¿cómo se va a oír, hermanos? Hueco, solo, vacío. Dice, así será también, hermanos, ¿por causa de qué? De mi lengua. Y no voy a estar yo, ¿cómo? Religioso. Me creo religioso, pero verdaderamente la religión no está en mí. ¿Sí? Salmos capítulo 34, versículo 13. La religión verdadera es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y a
y guardarse sin mancha. Hay como tres cosas y pues uno dice que es religioso, pero no hace nada de eso. Así ¿Qué es. fue el pasaje? Salmos capítulo 34, versículo 13. Salmos capítulo 34, versículo 3, hermanos. Guarda tu lengua. Fíjense lo que dice. Guarda tu lengua del mal. ¿Quién es el que está hablando, hermanos? ¿Quién escribió este salmo? David, hermanos. Y David está diciendo, hermanos, que debemos nosotros guardar nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar engaño. Hermanos, yo puedo estar hablando, yo puedo decirles muchas cosas, hermanos. Y pueden ser filosofías mías, pueden ser historias mías propias, hermanos. Pero ¿de qué me va a servir todo eso? Enseñárselos a ustedes. Solamente va a ser ¿qué? Palabras huecas. Pero dice aquí, hermanos, que nuestros labios tengamos cuidado, que hablemos que siempre verdad, hermanos, que no hablemos engaño. Entonces, si yo hablo engaño, no van a obedecer ustedes verdaderamente a la palabra de nuestro Dios. Porque la verdad no va a estar en mí. Entonces yo soy una persona hueca, hermanos. Yo voy a ser una persona hueca que quiere dar puras palabras huecas. Palabras que no van a ayudarnos a nuestra vida espiritual. Palabras, hermanos, que no nos van a ayudar. Al contrario, que se me hace que les voy a dar palabras para destruirnos unos a otros. Yo tengo que tener cuidado, hermanos, de mi forma de hablar con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, con mis vecinos. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros como cristianos, dice Pablo, que somos cartas leídas. Somos cartas leídas. Entonces, si yo no hago todo esto, hermanos, de nada me va a servir. Viene siendo vana y engañoso mi corazón, hermanos. Y primera carta a Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y ya casi terminamos, hermanos. Primera carta a Pedro. Primera carta a Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice así. ¿Por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Esto es lo que yo tengo que hacer, hermanos. Hacer cambios en mi vida. Si yo decía palabras deshonestas, ya no voy a decir palabras deshonestas. Ahora voy a tratar de decir siempre palabras de verdad, hermanos. Porque quiero, hermanos, porque yo amo la vida, yo voy a hacer lo que Dios me está diciendo. Si quiero ver días buenos en mi vida, debo de hacer la voluntad de Dios, debo obedecer lo que Dios me está pidiendo, hermanos. Y luego dice el versículo 11 también, hermanos, lo que tengo que hacer. Dice, tengo que apartarme del mal y hacer lo bueno. ¿Cuántos de nosotros en esta tarde tal vez estamos siguiendo todavía el mal? ¿Cuántos de nosotros tal vez en esta tarde está haciendo lo malo en su vida? Porque dice al final, hermanos, dice aquí, busque la paz y sígala. ¿Está buscando usted verdaderamente la paz? ¿Verdaderamente usted la está siguiendo? Entonces, hermanos, hay que hacer un alto y refrenar nuestra lengua. ¿Por qué? Termino con el versículo 27 de Santiago. Porque la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, en aquellos problemas, y guardarse sin mancha del mundo.
¿Cómo estoy yo delante de Dios, hermanos? ¿Cómo estoy yo verdaderamente delante de Dios? La invitación, hermanos, es que hagamos cambios en nuestras vidas. Hagamos cambios. En estos últimos versículos que hemos estudiado en esta tarde, hermanos, sobre las últimas 2 semanas pasadas, sobre la religión práctica y la palabra de Dios. Oiga la palabra de Dios. No se tapen los oídos. Es la invitación de Dios, hermanos, a escuchar. Reciba con denuedo la palabra de Dios. Acéptela y obedezca su palabra, hermanos. No la palabra del hermano Jorge, porque la palabra del hermano Jorge de seguro que se la puede llevar el viento. Pero la palabra de Dios puede permanecer para siempre. Siempre y cuando usted la atesore en su mente y en su corazón. Que Dios les bendiga y gracias por su atención. Vamos a concluir, hermanos, con una última oración, pero si hay alguien que no haya participado de la cena del Señor, este es el momento de hacerlo. Por Filipe. Por fin, seguro que sí. ¿Por mi coque? Por ti, por Jorge, claro que sí. Hermano, Por mí, mis hijos y mi amatita Mana y por mí porque busco un trabajo donde le paguen bien y esté cerca de la casa de ellos que no tengan que estar lejos. amén. Claro que sí. ¿Alguien más? Seguir orando por las cadenas de oración. Por ti, por Pablo y por seguro que sí. ¿Alguien más? Por los hermanos que están enfermos, que les ayude a esos hermanos que están enfermos. Por nuestros visitantes. Por nuestros visitantes, hermanos, que Dios los siga bendiciendo. Sean bienvenidos aquí a esta casa de oración. ¿Alguien más? Si no hay más, entonces vamos a ser despedidos. Con el hermano Sotero y Jesús. Jesús que están de viaje. Y pues de forma especial también por nuestro hermano Ríos, que parece ser que ya se mudó. Pues agua y que Dios bendiga los planes que tiene para él, ¿verdad? Mi hermano Ríos, pues se supone que ya se va a quedar a radicar allá en... Ni a Dios nos dijo. Pero dice la hermana Francis que estaba muy contento el sábado, como que el domingo, perdón. El miércoles, así que no estábamos, que él estaba contento, como que deseaba eso, entonces pues que Dios sea con él allá donde y la hermana Brenda igual los planes que tiene junto con Mikey y el hermano Sotero que pues anda buscando trabajo, a veces que anda buscando trabajo rogando a Dios no ya quiere llegar a los 60 y tantos de jubilos, pero bueno, porque Dios también le guía el corazón, ¿verdad? Porque sobre todo necesitamos partir de ahí. Nos vamos a ser despedidos, hermanos, con la última oración. Saúl, ¿nos despides, por favor, con la última oración? Por favor. Hermanos, les pido ponernos de pie los que podamos, si no, sentaditos. Señor nuestro, gracias por permitirnos estar una vez en esta tarde aquí en tu casa de adoración. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes y a todos los enfermos. Y esta tarde y esta noche, darnos un descanso sin problemas ninguno. Y el resto de la semana también. También bendice a mi hermano Sotero y a mi hermano Jesús. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.